Hola a todos y a todas y bienvenidos a esta segunda parte de las jornadas pedagógicas de educación artística. El día de hoy vamos a estar compartiendo las progresiones de aprendizaje de danza y teatro. Nos acompañarán los equipos curriculares de estos dos lenguajes junto con especialistas. Entre ellos nos compartirán algunas claves de lectura de estos materiales. Como ustedes saben y les hemos compartido en otras jornadas pedagógicas, todos estos materiales están disponibles en la web de curriculumcordoba.ar en sus dos versiones, imprimible y también interactivo. Así que dicho esto, le doy paso a los equipos para que comencemos la jornada. Somos Santiago Roset y Laura Lasraki, profesor y profesora de danza, pero además nos desempeñamos en el área de la investigación y la creación escénica. Nos formamos en la Universidad Provincial de Córdoba y actualmente nos desempeñamos como docentes de los 4 niveles de la educación formal y también en espacios no formales de la educación. Estuvimos a cargo de la elaboración de las progresiones de aprendizaje de la materia danza desde nivel inicial hasta nivel secundario. Y vamos a compartirles en esta oportunidad cómo pensamos el abordaje y la lectura del material y hacer un recorrido por sus principales ideas. En este video vamos a transitar por 4 momentos. Un primer momento sobre las decisiones teóricas o conceptuales de escritura de este nuevo material. Un segundo momento vamos a compartir algunas pistas para la lectura del documento de progresiones. Un tercer momento donde compartiremos las 3 grandes ideas fuerza y para finalizar daremos lugar a la lectura y reflexión de Karina Rodríguez. En este material curricular nos propusimos no solamente seleccionar y acercar saberes vinculados con el lenguaje técnico de la danza, sino también promover una enseñanza libre de estereotipos, que habilite prácticas danzadas respetuosas de las identidades, las expresiones corporales diversas y el entorno en el que se sitúan. En este sentido, atraviesan, fortalecen y sostienen el documento una perspectiva de género, de derechos humanos, de educación sexual integral y de educación ambiental integral, reconociendo a la danza como un espacio de construcción subjetiva, colectiva y política. Entendemos en este nuevo documento de progresiones y aprendizajes a la danza como una manera de conocer el mundo y de intervenir en él. Y en ese sentido tomamos conciencia de su dimensión ritual, social, cultural y de memoria colectiva. Es importante para la lectura de este material señalar que el orden de las metas por ciclo y los aprendizajes y contenidos no responden a una jerarquización o valoración de una por sobre otra, sino a una división meramente analítica. Este documento debe leerse de manera integral por ciclo y por año, así como de manera progresiva que contemple la trayectoria escolar completa. Debe leerse en términos de complejización creciente, tanto en el paso de un año a otro como dentro del mismo año, ya que la articulación y la complementariedad entre distintas metas por ciclo promueve abordajes más profundos, situados y significativos. Será tarea de cada docente construir sus propios caminos de enseñanza, atendiendo a la franja etaria, los contextos institucionales, las características del grupo y el proyecto pedagógico que se inscriba en cada territorio, poniendo el foco en una mirada de la danza como pensamiento situado y práctica contextualizada. Como si de seguir un mapa se tratara, cada docente delineará el viaje que sus estudiantes harán a través y con el lenguaje de la danza. Proponemos entonces una lectura rizomática o interconectada y espiralada de las progresiones, en la que los distintos aprendizajes vinculados con la danza pueden entrelazarse y enriquecer la experiencia educativa en su conjunto. Vamos a adentrarnos ahora en el análisis a partir de los 3 grandes ejes que atraviesan estas progresiones. La primera meta por ciclo está centrada en el abordaje de la corporalidad desde una perspectiva holística. Esto quiere decir entendiendo el cuerpo físico, emocional, mental y social. Este recorrido se inicia en el nivel inicial desde una dimensión sensorial, el reconocimiento del esquema corporal, las prácticas somáticas, la respiración,
la conciencia corporal y la sensopercepción. Luego, se profundiza en aspectos vinculados con la postura y organización corporal, niveles, equilibrios, eje, alineación, apoyos y superficies de sustentación. En los últimos años de la trayectoria de nivel primario y de nivel secundario se introduce la experimentación de elementos técnicos propios de la danza, como los giros, saltos, rodadas, deslizadas, tomas, agarres, péndulos, levantadas, entre otros. Y se incorpora, también en secundario, la conceptualización de la práctica, reflexionando sobre las construcciones históricas del cuerpo y su incidencia en la configuración de las danzas, así como sobre los estereotipos, roles y normas que las atraviesan. La segunda idea fuerza se orienta a la composición y el abordaje de la danza desde géneros y estilos. Aquí se integran las variables de tiempo y espacio en relación con el movimiento, respecto al espacio personal, parcial y total, y las variables temporales como la duración, la intensidad, la pausa y el ritmo. Además, se trabaja el vínculo con otros y otras y el desarrollo de trayectorias. Cuando hablamos de trayectorias nos referimos a los desplazamientos en líneas rectas, curvas, en zigzag, con o sin objetos, entre otros, así como las formaciones espaciales, fila, ronda, hilera, diagonal, caracol, entre otras. Esta meta se complejiza con el estudio de parámetros compositivos como el canon, el unísono, la adición, la sustracción, entre otros, y la exploración de diversas significaciones del espacio en la danza, el espacio físico, el espacio escénico, el espacio de práctica, el espacio como site-specific, entre otros. La tercera idea fuerza se vincula con la contextualización del lenguaje de la danza, es decir, su comprensión y vivencia como una práctica cultural situada, enmarcada en contextos sociales, históricos, territoriales, estéticos y políticos que le otorgan sentido. Este abordaje implica el visionado y análisis de obras coreográficas, en vivo o en formato audiovisual, la asistencia a teatros, festivales y espacios culturales comunitarios. También el estudio de referentes históricos, colectivos artísticos, creadoras y creadores relevantes, así como el reconocimiento de las condiciones materiales, simbólicas y políticas en que la danza se produce, circula y se transforma. A continuación, les proponemos un ejemplo para delinear un posible camino en la lectura de metas y aprendizajes. Imaginemos un proyecto de primer ciclo de una escuela primaria, por ejemplo, segundo grado, cuyo eje central sean las danzas folclóricas. Al leer las metas y aprendizajes del documento, encontramos distintas posibilidades de entramar sentido y forma a nuestros dispositivos de enseñanza. Por ejemplo, podemos partir de la meta que propone: descubrir las variantes del ritmo personal y grupal, valorando y disfrutando de las expresiones propias y ajenas a partir de danzas locales o nacionales como prácticas culturales y rituales. Y con esa meta desarrollar el siguiente aprendizaje: imitación y exploración de estructuras rítmicas sencillas e identificación de la relación que tienen las figuras y formas coreográficas presentes en las danzas populares argentinas, y conjugar ese aprendizaje con otros aprendizajes planteados en diferentes metas, como por ejemplo la que enfatiza el reconocimiento de los niveles alto, medio y bajo, o bien la experimentación de las relaciones espaciales adentro y afuera, cerca y lejos, en círculo o con las pares. Otra línea de trabajo puede ser la dimensión expresiva del cuerpo a partir de la meta, explorar y reconocer posturas corporales, sus posibilidades de expansión y contracción, así como la dimensión expresiva del cuerpo para la manifestación de emociones. Lo interesante es que, aunque el eje sean las danzas folclóricas, el aprendizaje, el proyecto, la secuencia pedagógica puede transformarse según los aprendizajes que seleccionemos. Si ponemos el acento en lo rítmico, va a tener una impronta, y si lo hacemos en lo expresivo o en lo espacial, va a adquirir otra. De la misma manera que las metas se desagregan y profundizan en los aprendizajes, estos incluyen a los indicadores de logro.
Los indicadores se constituyen así como una herramienta clave para construir criterios evaluativos y dispositivos de análisis diagnóstico, tanto a nivel individual como grupal. En sus enunciados es posible identificar características observables del proceso de aprendizaje. Estas son consideradas desde una perspectiva de complejidad creciente. En ese sentido, cada docente va a poder hacer un seguimiento pormenorizado de cada uno y cada una de sus estudiantes, teniendo en cuenta la articulación de los indicadores con lo propuesto en las metas de aprendizajes. A continuación vamos a darle la palabra a Karina Rodríguez. Karina es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Córdoba y profesora de danzas nativas y folclore argentino. Se desempeñó como decana de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba, donde también ejerció como secretaria de investigación y posgrado, y fue coordinadora del profesorado de danza. Con una trayectoria que articula la formación pedagógica y la práctica artística, ha impulsado proyectos académicos de extensión e investigación que fortalecen el vínculo entre arte, educación y comunidad. Actualmente se desempeña en la coordinación académica del programa de regionalización de la Universidad Provincial de Córdoba. Quiero decir que hice una lectura minuciosa de todo el diseño, vamos a decir, de esta renovación curricular que está dentro del campo de la educación artística, nombrado como danza, como esta disciplina escolar que se incorpora hace poco y hace no tan poco ya, ¿no? Porque hoy pensaba, ya son 15 años de aquella primera escritura curricular que dio lugar a la danza en la escolaridad del sistema educativo cordobés, en virtud de que la ley nacional del año 2006 lo propició y luego la ley provincial también acusó recibo de esto, de la incorporación de los 4 lenguajes del arte en el campo de la educación artística, y allí la danza tuvo su primer lugarcito. Así que lo que yo traté de armar son una especie de pistas, así le llamo, pistas de lectura en orden a esta renovación curricular que el Ministerio de Educación ha emprendido, y bueno, donde ustedes como curriculistas han sido invitados a ser parte de esta escritura. Primero he pensado en esta renovación curricular como una oportunidad, ¿no? Me parece que es una gran oportunidad de protagonizar cambios en las prácticas educativas, eso me parece muy relevante. Además está escrito no de un modo prescriptivo, sino de un modo en el que invitan, ¿sí? Como una invitación, un convite. Yo digo en la primera filmina lo digo, es una invitación a resignificar los documentos curriculares en las prácticas cotidianas del escenario escolar. Y eso es muy valioso porque, vuelvo a decir, no está escrito prescriptivamente en términos de aplicación curricular, sino de invitación a que los docentes, desde sus saberes, desde su contexto, desde su propia formación, puedan resignificar esta escritura que ustedes han realizado. Me parece muy apropiado haber hecho un desarrollo que, bueno, incumbe a todas las disciplinas del diseño, ¿no? Por metas, por ciclos, aprendizajes y contenidos por sala, por grados, por años, y estos indicadores de logros que en realidad dan cuenta de una mirada del planteo de renovación curricular centrado en los aprendizajes, ¿sí? Más que centrado específicamente en qué se ha de enseñar en cada año escolar, más bien en estos aprendizajes pensados en términos de trayectos por ciclos. Y eso me parece muy valioso de esta propuesta. Debo rescatar también lo que conversamos cuando ustedes me explicaron cómo fue este diseño, este entramado rizomático no lineal que posibilita múltiples combinaciones. Yo invito a los docentes que van a acercarse a este material a que hagan la doble lectura. Una cosa es leerlo en el PDF, donde uno recorre un recorrido más lineal en la lectura, aunque es muy dinámico, pero otra es leerlo en la página web, ¿no? Porque ahí uno hace un recorrido mucho más interactivo, donde estas metas que se van complejizando
según los ciclos escolares, se van abriendo, se van ramificando, van posibilitando, vuelvo a decir, otras combinaciones entre aprendizajes o contenidos y lo que cada docente puede plantearse en su aula clase para lograr con los estudiantes y poderlos objetivar en estos indicadores de logro. Bueno, me parece también que este circuito planteado entre metas, aprendizajes y logros o indicadores de logro permite, y lo dice así el documento, avanzar en un dominio creciente de saberes, prácticas y comprensiones. Me parece muy importante rescatar estos tres universos en el orden del conocimiento, ¿no? Saberes, prácticas y comprensiones. Bueno, en la filmina siguiente yo también enuncio algunas pistas de lectura para mirar todo el documento de la educación artística y circunscribirnos al de la danza. Me parece que es importante pensar en la educación artística en términos de la posibilidad de ampliar los repertorios culturales de los estudiantes. Eso está detalladamente diseñado, esto de lograr ampliar el universo cultural, ¿no? el repertorio cultural. Y en el campo más específico de la danza, lo pienso como un acceso a diversas comprensiones simbólicas de la cultura expresadas a través de la danza en tanto configuraciones culturales diversas. Y yo ahí digo que albergan historias, memorias, ritmos, paisajes, temporalidades, personajes, lugares, técnicas, formas de transmisión, legitimidades y ausencias en la transmisión de la danza, estereotipos de género invitados a ser cuestionados, estereotipos de situaciones sociales también, subjetividades y subjetivaciones, experiencias colectivas, concepciones, imaginarios. Todos estos elementos que dan cuenta de una configuración cultural compleja que alberga la danza. Y en esa complejidad admite múltiples posibilidades de ingreso en el territorio del escolar para ser tramitada como contenido, como objeto de enseñanza. Entonces me parece que hay lo más valioso cuando se escribe esta revisión curricular es pensar en la danza en tanto objeto de conocimiento, ¿sí? Puesto que la danza, todos sabemos, llegó de manera más tardía a los diseños curriculares, pero no solo de la provincia, sino a los diseños curriculares de la educación artística en general. Hay dificultad de pensarla y de habitarla como un objeto de conocimiento. Entonces, el diseño curricular o la renovación curricular planteada invita a mirarla en esos términos. Y además como una práctica situada, la danza como una práctica situada en un entorno escolar específico, con sujetos determinados, en una temporalidad también específica. Entonces me parece que poder pensar la danza como una práctica situada habilita a esta escritura de aprendizajes que ustedes han desarrollado en orden a estas metas que se van ramificando, complejizando, abriendo a otras posibilidades. En la filmina siguiente yo quiero volver al tema que dije hace un ratito de cómo un diseño curricular o una renovación curricular es una oportunidad para resignificarlo, y es una invitación de parte de ustedes también, o de parte de todos los curriculistas que han estado participando en este diseño. Y ahí yo vuelvo a pensar en algo que ya hemos trabajado en muchas oportunidades, en la danza, que es una práctica sociocultural y se transforma en una asignatura curricular, ¿sí? Entonces ahí yo muestro como tres globitos que siempre decimos, pero como tres instancias diferentes para pensar la danza. Una, la danza como práctica social, la danza que habitamos todos, aquella danza que podemos bailar. Y otra es esta danza que se transforma en una asignatura curricular o en una asignatura escolar y está escrita en un texto curricular.
eso ya es un proceso al que yo le llamo de recontextualización, ¿sí? Y un tercer momento es el de la danza como práctica educativa. Esta lectura que van a realizar los colegas, los docentes, para llevar la danza a la escuela y para actualizarla también en orden a la renovación curricular vigente, es un otro momento. Es precisamente el del ámbito de la enseñanza. Es como si hubiera tres ámbitos. El ámbito de la cultura en sí misma o de la práctica social, el ámbito de la disciplina de la danza como objeto de estudio, traducida en esta renovación curricular, en estos aprendizajes que ustedes enuncian, y la danza como en el campo de la enseñanza, ya como una práctica educativa. Entonces, les propongo en la filmina pensar la danza desde estos dos procesos. El de recontextualización, es decir, de una práctica cultural recontextualizada en el documento curricular, realizado por los especialistas, los curriculistas, los equipos técnicos del ministerio, y el documento curricular que luego se resignifica en las prácticas institucionales en cada contexto escolar. Ese caminito que recorre la danza en tanto objeto de la cultura que se escolariza es muy valioso. Y es muy valioso en términos de aquellos aprendizajes que se han seleccionado para pensarse como objeto de transmisión en esta oportunidad, recuperando también lo ya andado, ¿no? Recuperando todo lo que los profes de danza en este proceso incipiente de egreso que ha ocurrido desde el año 2015 en adelante, de docentes ya titulados y formados en el territorio de la danza para transmitirla en el espacio escolar. Y también en esto de poder pensar el lugar de una asignatura que no siempre ha tenido el lugar de lo legítimo en las prácticas escolares. Y entonces ahí yo luego aporto una filmina donde solo hay una imagen de dos niñitos que se comunican fuertemente desde la mirada, y ahí solamente les digo lo que la danza escolarizada posibilita. Me parece que en todos los indicadores de logros, o en variados indicadores de logros que se enuncian en esta renovación curricular, hay algo de todos estos aspectos que la danza provoca al interior de la escolaridad y que no necesariamente o no siempre yo como maestro, yo como profe, propongo enseñarlos. Lo que quiero decir es que no todo lo que se enseña se aprende, y no todo lo que se aprende es precisamente aquello que se enseña, ¿sí? Entonces eso me parece que está muy bueno en términos de logros a objetivar en los estudiantes. Bueno, ahí es para mirar la imagen, porque es la imagen de dos niños que desarrollan una comunicación profunda desde el contacto de las miradas. Entonces ahí voy a la otra filmina que dice: la danza que habita la escuela e interpela los instituidos. Así leí yo esta danza que se propone en esta renovación curricular que está escrita por ustedes. Es una danza, dice en algunos de los contenidos, que propone resolver desafíos creativos. Y lo plantean, vuelvo a decir, de modo de complejidad creciente. Es como un increyendo, ¿no?, que han planteado a nivel de logros de aprendizajes y logros a observar. Además está planteado desde un abordaje experiencial, sensible, conceptual y afectivo. Esto que la danza propone, ¿no?, como objeto de estudio, donde se integra lo cognitivo, lo afectivo, lo emocional y lo corporal. La danza es una disciplina que de alguna manera interpela las formas instituidas de lo escolar, precisamente porque lo que propone son los cuerpos en movimiento y en un movimiento sensible. Entonces, esto está claramente resaltado en la progresión de aprendizajes desde el contacto. Ustedes hablan de
de ideas fuerza cuando plantean las metas, ¿sí? Entonces, estas ideas fuerzas que están centradas en un momento en la corporeidad, ¿sí? Y todos los elementos que atañen al cuerpo y su modo de pensarlo, de proponerlo, pero de abordar la corporeidad desde la salita de 3 hasta el 6º año de la secundaria. Esa complejidad creciente del concepto de cuerpo es bien interesante a mirar, porque está planteado en términos de, vuelvo a decir, de complejidad creciente, pero en todas las dimensiones de lo corporal, ¿sí? Lo físico, lo emocional, lo mental, lo social, lo vincular. Por otra parte, también ponen en evidencia el diseño valores y prácticas de la convivencia democrática en los aprendizajes que suponen componer en danza. Eso me parece muy valioso, ¿sí? Encontrar en la composición dancística y las múltiples propuestas o elementos o esta, como si fuera un amplio espectro de herramientas que proponen para los colegas, están en ese territorio, en buscar momentos, escenas y oportunidades de la vida escolar cotidiana para componer dancísticamente y hacerlo según el grupo etario, según el ciclo escolar y según el contexto en el que la escuela se inscribe. Por eso también está planteada esta segunda idea fuerza como meta, donde se aborda la composición desde géneros y estilos, pero pensadas desde todas las dimensiones espaciales y temporales, ¿sí?, que incumben al objeto disciplinar de la danza. Bueno, la otra idea fuerza que me parece que siempre es valiosa es la de la contextualización de la danza, donde se abordan diferentes prácticas académicas y populares, ¿sí? O se proponen, no es que se abordan en sí, se proponen para su abordaje. Y ahí ustedes nombran. Y el nombre, por ejemplo, de los contenidos vinculados a la cultura popular, están en orden a lo que se puede aprender en cada ciclo escolar. Empiezan a lo mejor por un huayno, en la salita de 3, el trabajo con la ronda, el trabajo con el caracol, el trabajo lúdico, y se va complejizando a otras posibilidades del encuentro de las danzas populares, como puede ser llegar al trabajo de la pareja, que tiene otro abordaje, ¿sí?, según el ciclo escolar. Y eso está planteado. Bueno, vuelvo a decir, el diseño expresa el abordaje de una disciplina que propone otros modos de habitar la escolaridad. Y ahí quiero volver a esto que planteo al inicio, cómo la escritura curricular expresa la danza como un objeto de conocimiento, porque involucra lo motriz, lo técnico, lo sensible, lo afectivo, lo vincular, y desarrolla aprendizajes en otro registro cognitivo, ¿sí? Es decir, aborda o propone otros modos de conocer, donde cuerpo y emoción son parte de la cognición, ¿sí? Es decir, no es o cuerpo o emocionalidad o pensamiento o desarrollo conceptual. La cognición ocurre en el movimiento corporal, ¿sí? Entonces se trata de un otro modo de conocer, y ese es el gran desafío de la danza en la escolaridad, en tanto objeto de conocimiento que se va legitimando cada vez más desde las prácticas educativas que los colegas de la danza propician en el escenario de la escuela. ¿Sí? Porque también pensaba, y acá lo digo, cuando leía los aprendizajes o los contenidos enunciados en un grado de complejidad creciente, hay que leerlo también desde una clave metodológica, ¿no? Porque la enseñanza de la danza conjuga lo rítmico, lo coreográfico, lo expresivo, lo simbólico, lo poético, y hasta, ustedes lo dicen, lo efímero. En algún momento lo nombran así, ¿no?
efímero concepto que llamamos danza, que ocurre en un momento y a lo mejor no necesariamente vuelve a ocurrir de la misma manera. Y ahí habita o habilita la pregunta, toda la renovación curricular expresada en estos aprendizajes de qué enseñamos cuando enseñamos danza, ¿no? La pregunta siempre es, ¿enseñamos un paso, un coreo, una rutina? ¿O enseñamos otros modos del conocer donde cuerpo, emoción son parte de la cognición, que es tan importante en la vida escolar, que aprender, ¿sí? Entonces ahí me parece que se resalta una perspectiva ético-política del danzar y de enseñar a otros a danzar. Eso está claramente expresado, sobre todo en los indicadores de logro, ¿sí? Y para ir cerrando, no sé si estoy bien en cantidad de tiempo, pero quería resaltar esto cuando digo que metas, aprendizajes e indicadores de logro tienen un grado de complejidad creciente y valioso. Me parece importante, por ejemplo, es solo a modo de ejemplo porque imagino que ustedes también van a explicar con mayor detalle estos aprendizajes diagramados para el diseño, ¿no? Por ejemplo, en el segundo ciclo de la primaria, de la educación primaria, ustedes ya marcan una complejidad de metas, ¿sí? De 3 metas que planteaban para el primer ciclo, ya en el segundo ciclo abordan 5 metas, ¿sí? Y en estas 5 metas incorporan, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el despojarse de estereotipos o el abordar los estereotipos de género, de comportamientos, de modos de habitar la danza que están inscritos en todas estas pautas de la danza como práctica social, ¿no? Que seguramente son los estereotipos que tanto estudiantes traen a la escuela como la propia comunidad educativa. Entonces, plantear desde las metas, por lo menos desentramar estos estereotipos, me parece importante, y también generar como otras disrupciones en torno a pensar la vivencia de lo lúdico en la danza. Eso también se visualiza en esta complejidad de metas hacia el segundo ciclo de la escuela primaria. Ya hacia el ciclo básico de la escuela secundaria, me parece, voy a rescatar algunos contenidos que los veo como muy valiosos, que tienen que ver con el límite del contacto corporal al danzar con otros, ¿sí? El ponerle letra a esto para ser observado por los maestros, creo que tiene un detalle de lo sensible y de lo que implica el contacto corporal en el escenario escolar entre varones y mujeres, entre niños y niñas. Entonces, el límite en el contacto de lo corporal a ser cuidado, ¿sí? Como estas pedagogías del cuidado. También me parece importante cuando ustedes enuncian los modos de circulación del material dancístico en el entorno virtual, en los entornos digitales, ¿sí? Porque ahí hay mucho contenido para trabajar, para llevar a la escuela. A veces puede ser un instrumento metodológico sencillo porque uno lo tiene a mano, pero implica poner en cruce múltiples aprendizajes que uno pretende a través de ese material, ¿sí? Entonces está enunciado con, vuelvo a decir, como lo dije recién, con delicadeza, con mucha pertinencia. Y también me gusta lo de incorporar la dimensión escenográfica en la danza, ¿no? Todo lo que atañe al vestuario, a la escenografía, a la iluminación, al maquillaje, porque sobre todo ustedes lo plantean desde el ciclo básico de la secundaria, porque también es un momento de búsqueda de otras vocaciones, ¿no? Las adolescentes empiezan a pensar otros mundos laborales y esto abre a otras posibilidades, hasta otras carreras también, ¿no? Entonces, lo veo como muy valioso que esté enunciado en el diseño.
Y algo más que quería rescatar en orden al ciclo superior, al último ciclo de la escuela secundaria, donde se resalta fuertemente la danza como una construcción de conocimiento, donde aparece ya el concepto de improvisación en la danza con mucha más entidad. Y me gusta esto de la escritura, de buscar otros modos de escritura también, ¿no? O lo de narrar las prácticas dancísticas que puedan ocurrir en la dinámica de la clase, pero también estas partituras de movimiento, dramaturgias del movimiento, dice el contenido. Me parece que en un escenario como la escuela, donde predomina la lectoescritura alfabética, proponer otros códigos de escritura habilita también a otros universos simbólicos, como lo hace la música, claramente. Entonces, para ir cerrando esta mirada sobre la renovación curricular en la disciplina danza, yo quiero traer una frase de Kusch cuando él dice, el filósofo argentino, ¿no?, que dice: es preciso cometer el ridículo de dar pasos inadecuados y buscar la propia danza. Los pies se nos entreveran porque hemos perdido el ritmo del conjunto. Y es preciso destrenzar el corpus filosófico que no ha sido el propio para buscar esa propia danza. Me parece que algo de esto, de este nuevo concepto filosófico pensado desde nosotros, en un aquí y en un ahora, está subyaciendo a esta escritura curricular. Y yo simplemente quiero decir algo que a mí me gusta decir cuando empezamos a veces una clase, que es convocar a la horizontalidad solidaria del círculo en la convicción de que todos y todas podemos danzar. Conectar con los propios límites y posibilidades para que el danzar emerja desde el centro del corazón hacia la expansión de las formas. Pulsar a tierra en ritmos de pie binario para alinear la cabeza con el eje del corazón. Desandar las memorias que nos acompañan como habitantes de esta pacha, con la potencia de los ritmos de la tierra, de los ritmos populares. Estar con otros, simplemente para volvernos a encontrar. Creo que algo de esto hay en esta propuesta curricular y sobre todo algo que también ustedes enuncian como contenido, que es recuperar la danza como patrimonio de la cultura y hacerla objeto de conocimiento en el territorio de la escuela. Bueno, este es mi aporte, colegas, queridos amigos y hermosos docentes de la danza escolar y la que está más allá de la escuela. La danza que es objeto de transmisión, pero también la danza que ocurre en la escena, y no lo dije, pero también está desde la meta de la contextualización, muy bien expresado el poder mirar, observar, apresar, ir hacia los espacios donde la danza ocurre en nuestras expresiones contemporáneas. Las del barrio, las del centro vecinal, las de la comunidad, o por qué no llevar a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adultos, que en el lugar que uno se desempeña trabajando, llevarlos y convidarles danza escénica en un teatro, en un espacio independiente, y que esto también sea una salida educativa, porque es un alto contenido para luego desmenuzar en el día a día de la vida escolar. Bueno, esta es el aporte. Creo que la lectura, para poder interpretar esta nueva manera de escribir el currículum, es mirarlo de modo muy interactivo, tan interactivo como ocurre la danza, ¿sí?, en el escenario de la escuela. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, le queremos agradecer a Karina Rodríguez por su lectura atenta, poética, pero además profunda y aguda de este nuevo documento de progresiones y aprendizajes.
Dicho esto, les invitamos a acompañarnos en un momento de relajación y movimiento consciente para después dar lugar a la presentación de las compañeras de teatro. Acompáñennos. Muy bien, ahora vamos a invitarles a movernos un poco, a tomar el movimiento consciente como parte de esta jornada. Para eso le vamos a pedir que separen los pies, separemos los pies ancho de hombros y simplemente vamos a tomarnos unos segundos para respirar, dejar que el aire entre por la nariz, pase por el paladar, por encima del paladar y luego exhalo por boca. Repetimos eso 3 veces. Y llevar los brazos hacia adelante y vamos a empezar a hacer círculos con nuestras muñecas, buscando expandir la musculatura de la mano, primero en un sentido, luego en el otro. Vamos a abrir los brazos en cruz y vamos a incorporar ahora el movimiento de codos. Primero en un sentido, luego en el otro sentido. Y con esa misma dirección que traemos vamos a incorporar el movimiento de los hombros. Y con cada círculo que genero, voy a añadir una pequeña semiflexión de rodillas, como un resorte, como un rebote. Y voy a cambiar el sentido. Vamos a detener ahí. Y ahora vamos a enfocarnos en la cabeza. Primero voy a dejar caer mi oreja derecha hacia el hombro y luego voy a buscar generar círculos grandes, amplios y modulados con mi cabeza, buscando relajar la lengua dentro de la boca, la mandíbula, relajando los músculos de la cara. Una vuelta más. Y ahora voy a cambiar el sentido hacia el otro lado. Detenemos y volvemos al centro. Muy bien, vamos a separar un poco la base, abrir los pies un poquito. Brazo derecho va arriba y voy a buscar lejos hacia el lado izquierdo. Sin soltar todo, a lo lejos y arriba el brazo. Y así bien lejos. Vuelvo, bajo, bien el brazo izquierdo y voy al lado derecho, bien lejos. Estiro, despego las costillas. Y ahora voy a bajar por adelante, flexiono rodillas, voy al suelo, relajo adelante y así redondito y con rodillas flexionadas, vuelvo despacito a la vertical. Tomo aire, arriba y dejo caer los brazos, la cabeza, el cuello, los hombros, toda la espalda hasta llegar abajo. Flexiono rodillas para no tensionar y desde ahí voy a mirar el frente a lo lejos. Levanto brazos, lejos la tapa de la cabeza, me estiro como si fuera una mesa y vuelvo. Y bajo brazos y voy a tomar aire una vez más y voy a hacer el camino contrario, voy a ir hacia adelante, mi pelo hacia el frente, bien lejos y de ahí suelto, dejo caer, aflojo brazos, cabeza, aflojo rodillas. Y redondito, flexionando todavía más, voy a volver a la vertical.
Bien, vuelvo a cerrar la base, al paralelo, ancho de hombros. Y para aflojar y terminar este momento, vamos a hacer unas rotaciones que van a terminar en un giro. Entonces voy a empezar a la derecha y voy a hacer 1, 2, 3 y al cuarto giro. Y de vuelta. 1, 2, 3 y al cuarto giro. Y 1, 2, 3, giro. Y el último. 1, 2, 3. Flojo. Seguramente ya estamos listos para volver a nuestras actividades. Hola, mi nombre es Iván Altamirano y en esta oportunidad me acompaña mi colega Inés Cábana. Ambas nos desempeñamos como profesoras de los espacios curriculares de práctica docente y residencia 3 y 4 en el profesorado de teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. También en otros niveles educativos y espacios de investigación y producción artística. Ambas participamos de la escritura de la renovación curricular de Educación Artística Teatro. En esta oportunidad tenemos como propósito compartir con ustedes las progresiones de aprendizaje del espacio curricular Educación Artística Teatro, así como cómo fue el proceso de construcción, cuáles fueron las inquietudes y las decisiones que fuimos tomando en el proceso de escritura. En este marco, las y los invitamos a hacer un recorrido con 2 preguntas como guías. ¿De dónde partimos? Es decir, ¿cuál es el propósito y características distintivas de la educación artística teatro en los diferentes niveles educativos? ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son algunos de los aspectos que se renuevan en este material? Aquí consideramos relevante plantear de manera sintética algunas resignificaciones que proponen las progresiones de aprendizaje. ¿Desde dónde partimos? Como punto de partida tomamos los núcleos de aprendizaje prioritarios que fueron publicados en los años 2018 y 2021. Los diseños curriculares de la provincia de Córdoba publicados en el año 2011 y la revisión curricular realizada en los años 2017-2018 en las que se definieron aprendizajes y contenidos fundamentales. Nos aproximamos también a producciones curriculares de otras provincias y a publicaciones académicas de los profesorados de teatro, tanto de la Universidad Nacional de Córdoba como de la Universidad Provincial de Córdoba, así como de referentes teóricos de nuestro campo. ¿Qué se renueva en este material curricular? Para comenzar, les comentamos que en continuidad con la perspectiva que viene sosteniendo nuestra provincia, resulta relevante decir que esta nueva producción curricular es una invitación a generar experiencias estético-expresivas que aporten a la construcción de una percepción sensible y crítica de las prácticas teatrales y a promover la sensibilidad, la creatividad, el pensamiento crítico y la expresión en pos de una formación integral. Esta renovación curricular se propone, además, ampliar el enfoque del teatro en el currículum, integrando nuevas miradas, como la cognitivista, el arte como forma de conocimiento, y la sociocultural, que contempla los contextos sociohistóricos en los que surgen las y los artistas y las obras, sumadas a las miradas tradicionales con un enfoque técnico, expresivista o lúdico. Una de las novedades que proponen las progresiones de aprendizaje es la integración de las capacidades fundamentales y las temáticas de la agenda contemporánea en los saberes de cada sala, grado o año. El teatro se constituye así en un escenario privilegiado para el abordaje de la educación sexual integral, la interculturalidad y las problemáticas vinculadas al ambiente, entre otras. Podríamos mencionar como ejemplo de educación primaria un aprendizaje de 4º grado, 2º ciclo, que alude al reconocimiento de los desafíos que involucran los procesos de creación teatral a partir del diálogo y consenso democrático.
En este caso, las dinámicas específicas del espacio curricular se entrecruzan con las prácticas democráticas, el respeto por las diferencias y el reconocimiento de diversidades culturales. Otro de los aspectos que se renueva en las progresiones de aprendizaje son 3 componentes: metas, aprendizajes e indicadores de logro. Resulta importante mencionar en este sentido cómo entendemos aquí cada uno de los componentes. Las metas por ciclo identifican lo que las y los estudiantes pueden hacer, saber, al finalizar el ciclo, en un campo o espacio curricular. Son el componente que invita a las y los docentes a trabajar en conjunto. El conjunto de docentes del ciclo aportan al logro de las metas. Para el logro de una meta se requieren diversos aprendizajes y contenidos. Observemos, por ejemplo, el enunciado de una meta para el tercer ciclo de la educación primaria. Dice: crear textos teatrales a partir de diferentes formas de composición y analizar textos dramáticos de manera crítica, considerando los contextos de producción. Los aprendizajes y contenidos señalan lo que cada estudiante aprende durante el año, en cada sala, grado, año, en cada espacio curricular. Por ello, son el componente que clarifica para las y los docentes lo que es contenido u objeto de enseñanza y alimenta su planificación y gestión áulica. Uno de los aprendizajes y contenidos lo encontraremos expresado del siguiente modo en quinto grado. Por ejemplo, adaptación de textos teatrales y no teatrales como modos de composición dramatúrgica. Los indicadores de logro expresan las acciones que hacen evidente el aprendizaje de las y los estudiantes. En este sentido, traducen el aprendizaje en acciones específicas hacia las cuales cada docente podrá orientar su estrategia, actividades y recursos, y la evaluación de los aprendizajes formativa y final. Los indicadores de logro vinculados al aprendizaje mencionado plantean, por ejemplo, reelabora textos teatrales de distintas épocas y géneros, modificando algunos de sus componentes. Transforma textos no teatrales, noticias, cuentos, canciones, instrucciones, imágenes, fragmentos de películas o de videojuegos, entre otros, en textos teatrales considerando la virtualidad de la puesta en escena. Combina personajes, escenas, situaciones y conflictos de distintos textos teatrales para componer uno nuevo. Entendemos que si bien los aprendizajes y contenidos siguen una secuenciación y ciertos criterios de progresión creciente, entendemos que en este marco cada docente va a hacer su propia construcción metodológica situada, tomando las decisiones y didácticas y pedagógicas según cada contexto y según los procesos educativos que lleven adelante las y los estudiantes a quienes enseñan. Veamos, a modo de ejemplo, algunos fragmentos de progresiones de aprendizaje que aluden al abordaje de modos de teatralidad y poéticas teatrales. La teatralidad es aquello que puede mirarse con elementos propios del teatro. Está sujeta a un modo de mirar por parte de las y los espectadores. Pueden encontrarse rasgos de teatralidad en celebraciones, en discursos políticos, en eventos deportivos, entre otros. Involucra también actos performáticos y representacionales. La concepción de poéticas tiene su valor en tanto herramienta de análisis y de producción. Si ponemos el foco en el análisis, atendemos a los elementos y características y lógicas internas de los procesos creativos y de las obras. Invita a comprender el teatro desde su complejidad multidimensional en relación a su historia, contexto y sujetos. En el sentido de la producción, invita a contemplar esta multidimensionalidad en la toma de decisiones compositivas y discursivas en los procesos de construcción y en las obras construidas. Pensar en poéticas y modos de teatralidad en plural abre un gran abanico de posibilidades para pensar
y hacer teatro. En la educación inicial y primaria. En la educación inicial, una de las metas propone diferenciar los momentos de ficción de otros de no ficción, así como los roles de público y de hacedora, hacedor del juego teatral, reconociendo los elementos del lenguaje teatral y los diferentes modos de teatralidad. Uno de los aprendizajes que contribuye a esta meta para Sala de 5 es exploración de diferentes modos de teatralidad, performance, instalaciones escénicas, pasacalles, entre otros, en espacios escénicos con configuraciones espaciales diversas. Así, los indicadores relacionados con este aprendizaje y contenido aluden a que explora y reconoce diferentes modos de teatralidad e indaga desde la práctica artística diferentes modos de teatralidad y se plantea preguntas problemáticas acerca de estos. En educación primaria, observamos que una de las metas para primer ciclo es asumir con compromiso los momentos de ficción y de no ficción, así como los roles de público y de hacedora, hacedor del juego teatral, combinando elementos del lenguaje teatral y diferentes modos de teatralidad. Uno de los aprendizajes que contribuyen a esa meta es la experimentación de diferentes modos de teatralidad, performance, instalaciones escénicas, pasacalles, entre otros, en espacios escénicos con configuraciones espaciales diversas y su relación con situaciones de la vida cotidiana, eventos o acontecimientos sociales. Uno de los indicadores que contribuyen a esa meta es que observa diversos espacios escénicos y propone diferentes modos de teatralidad. En el nivel secundario, para ciclo básico, se define como meta reconocer desde una perspectiva multidimensional diferentes poéticas teatrales y tomar alguna de ellas como inspiración para la construcción de una micropoética grupal. Uno de los aprendizajes en ciclo básico se plantea el análisis de algunas poéticas y micropoéticas reconociendo los contextos históricos, políticos y culturales de producción y circulación. Y uno de los indicadores que se relaciona dice, indaga acerca de algunas poéticas teatrales, por ejemplo, teatro de calle, mimo, clown, teatro ciego, teatro popular, comedia del arte, carnaval, circo y circo social. Otro aprendizaje, construcción de poéticas propias en producciones grupales. Y uno de los indicadores, recupera las características de las poéticas teatrales indagadas para incorporarlas en la propia producción. Reflexiona acerca de posiciones éticas y políticas asumidas, por ejemplo, en el abordaje o tratamiento de la violencia, la discriminación, el poder, el género, entre otras. En este último indicador se evidencia la vinculación de aprendizajes e indicadores con el componente abordaje de temáticas del mundo contemporáneo. Para completar esta presentación del material de progresiones de aprendizaje de educación artística teatro, las y los invitamos a escuchar a Marcela Bertoldi, quien nos invitará a pensar en el rol de la profesora, el profesor de teatro, como un profesional que interpreta el currículum y crea sus propuestas de enseñanza. Marcela Bertoldi se formó como licenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNICEN. Es especialista en Ciencias Sociales con mención en Currículum y Prácticas Escolares por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y magíster en Educación por la Facultad de Ciencias Humanas, UNICEN. Actualmente es profesora de Didáctica General y Especial en Juego Dramático y Práctica de la Enseñanza del Profesorado y la Licenciatura en Teatro de la Facultad de Artes de la UNICEN, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y es investigadora del Centro de Estudios de Teatro y Consumos Culturales de la misma institución.
Quiero agradecer la invitación a este encuentro para conversar en torno a las progresiones de aprendizaje para educación artística teatro en las jornadas pedagógicas de Currículum Córdoba en el marco de Transformar Córdoba. En esta oportunidad propongo pensar en la profesora de teatro como profesional que interpreta el currículum en relación a las formas que se van abordando las prescripciones curriculares en las instituciones educativas, los intereses y propósitos que se ponen en juego en relación a la enseñanza del teatro en la escuela y concretamente mediante las decisiones sobre la enseñanza en tanto actores sociales de la institución. Serán las y los profesores los que conviertan en práctica el currículum prescripto, imprimiendo significados y sentidos diversos a sus previsiones. En esta operación de interpretación, profesor, completa de sentido los saberes propuestos en la trayectoria escolar que se enuncian. Nos podríamos preguntar, ¿qué importancia tiene lo que hace la profesora con el diseño curricular? En la etapa de determinación curricular, según Alicia de Alba, se señalan, estipulan y organizan aquellos contenidos considerados relevantes para cada nivel educativo. Serán los profesores los que conviertan en práctica el currículum prescripto, imprimiendo significados y sentidos diversos a sus previsiones. Las prácticas de interpretación curricular que realizan los profesores de teatro son parte de su práctica docente. Se suma a lo anterior otra cuestión que refiere a la autonomía profesional del docente, que ha sido también objeto de amplios debates. Para Contreras Domingo, la autonomía es entendida como una forma de intervención en las situaciones prácticas, en los contextos complejos donde se toman decisiones. En este sentido, la autonomía del docente como profesional de la educación es una construcción permanente de una práctica de relaciones con otros colegas, siempre que deliberen sobre lo conveniente para la situación, saquen conclusiones, decidan y ejecuten como colectivo. Si no lo hacen, no habría tal construcción de autonomía profesional. Por lo tanto, la noción de autonomía profesional se basa en la colaboración profesional compartida con colegas y no como atributo que posee el docente como sujeto individual. Se entiende que la interpretación curricular forma parte de los quehaceres profesionales de las y los docentes. En esta actividad, las y los profesores usan también los conocimientos prácticos adquiridos en su experiencia para interpretar el currículum prescripto, con un cierto grado de autonomía para diseñar sus propias propuestas de enseñanza. Serán sus convicciones epistemológicas, sus supuestos y creencias los que se ponen en juego a la hora de elaborar los proyectos áuricos. Por lo que el vínculo que los profesores establecen con el currículum desde un sentido formal, en tanto su tarea está guiada u orientada por el diseño curricular, pero considerando que el vínculo alude al significado que ese diseño tiene para cada docente. Compete a los profesores diseñar su proyecto didáctico a partir del análisis del currículum, es decir, adecuarlo a las particularidades de los diferentes niveles escolares y a las características y condiciones del contexto escolar, incluyendo las necesidades y posibilidades de los estudiantes. Al respecto, Jimeno Sacristán sostiene que se ha definido al profesor como diseñador intermedio entre las directrices curriculares a las que se ha de ceñir o tiene que interpretar y las condiciones de su práctica concreta. Este papel de mediador crítico ubica a los docentes en un rol profesional que presupone que no trabajan en el vacío, sino que diseñan o programan dentro de marcos definidos que regulan las prácticas, pero a los que ellos les imprimen un sello personal. Se entiende que en esta operación hay una imprescindible participación del docente en la elaboración del currículum, en el nivel de la programación de la enseñanza destinada a grupos específicos,
En este sentido, en las progresiones de aprendizaje de educación artística, en sus enunciados se promueve el diálogo y el cruce entre los distintos lenguajes artísticos, integrando temas de la nueva agenda contemporánea. Estas temáticas impregnan las prácticas estético-expresivas y la reflexión curricular. Desde este posicionamiento, la educación artística habilita el abordaje de la educación sexual integral y la educación ambiental integral e impulsa el análisis crítico de los modelos hegemónicos, la visibilización de narrativas diversas y la problematización de la historia del arte, desde enfoques de género, perspectivas decoloniales, mediante el ejercicio del pensamiento creativo y democrático. En dichas progresiones de aprendizaje podemos identificar estas temáticas de la agenda contemporánea que se traducen en las siguientes metas que se expresan para teatro. En el nivel inicial, ingresar al juego teatral, situación ficcional basada en la improvisación a partir de un tema sin que necesariamente haya presencia de espectadores, haciendo uso del como si, explorando y valorando las posibilidades expresivas de su cuerpo y del cuerpo de sus compañeras, compañeros. En este nivel, niñas y niños exploran la expresión corporal, la voz y la imaginación a partir de situaciones ficcionales de su entorno cotidiano. Se propicia el encuentro con las producciones artísticas locales, el reconocimiento del territorio y la escucha de sus intereses y temas emergentes, valorando las diversidades corporales y expresivas. En el nivel primario, seleccionar y combinar variados elementos del lenguaje teatral para la creación de propuestas escénicas colectivas, considerando las diversidades corporales y el coprotagonismo en los procesos de creación teatral. Comprender la práctica teatral como espacio de trabajo grupal y producción colaborativa para reflexionar sobre problemáticas de la vida cotidiana. En estas metas se aprecia el avance hacia la creación colectiva, la reflexión sobre diversidades corporales y expresivas, en donde el teatro se constituye como un espacio propicio para la inclusión y el reconocimiento del otro, habilitando la representación de problemáticas territoriales y de interés colectivo. Además, en estas metas se promueve la reflexión sobre el teatro como práctica sociocultural y manifestación política desde un trabajo grupal en tanto ejercicio democrático y colaborativo para imaginar nuevas formas de convivencia. En el nivel secundario, reconocer el propio cuerpo en el vínculo con pares a través de prácticas sensoperceptivas, entrenamiento de cuerpo-voz y exploración del movimiento. En este momento de la escolaridad obligatoria, la práctica teatral, junto con otros espacios curriculares, genera instancias propicias de construcción subjetiva, poética, política y transformadora. El cuerpo y la voz podrían asumirse como territorios de identidad, memoria y resistencia al potenciar la reflexión sobre las diversidades de voces y cuerpos. Las progresiones de aprendizaje en educación artística teatro, leídas desde una enseñanza situada y explicitando en sus metas las temáticas de la agenda contemporánea, configuran una educación artística que habilita pensamiento crítico, sensibilidad y acción colectiva. Por todo esto, es sumamente importante el papel que juegan tanto los directivos escolares como las y los docentes para que este diseño curricular reúna opiniones de los docentes de teatro antes de ser desarrollados en las escuelas y aulas de la provincia de Córdoba. Posibilidades de pensar en propuestas de enseñanza del teatro que propicien experiencias estéticas en las y los estudiantes a lo largo de su trayecto formativo. Algunas cuestiones para poder lograrlo podrían estar basadas en la articulación con los demás lenguajes artísticos o con propuestas comunes con otras áreas, pero abordadas desde el teatro como lenguaje artístico y fenómeno cultural y social, apostando a lo colectivo, colaborativo,
tener en cuenta la democratización del acceso a las actividades artísticas para acceder a repertorios de bienes culturales, para realizar intervenciones situadas en los escenarios escolares. Es preciso recurrir a enfoques interdisciplinarios, atender a contextos específicos donde se producen las prácticas cotidianas. Se toma como punto de partida el arte como conocimiento y como manifestación cultural, como también las experiencias estéticas que se pueden desarrollar en las instituciones escolares, que atienda a los cambios actuales en el campo del arte. Esto requiere de una formación docente continua, donde el profesor ejerza de mediador cultural atendiendo a las problemáticas del contexto actual. Esta centralidad en el papel de las artes en la acción social, sumado al potencial simbólico y comunicativo, según Bamford, ha ido ganando terreno en posicionar a las artes como agente cultural, lo que sería entender el arte desde un enfoque posmoderno. Suman a esta mirada del pensamiento posmoderno sobre el arte y la educación del arte de Eflam, Friedman y Sturr, quienes sostienen que el arte como producción cultural en los debates posmodernos se entiende como una forma de producción cultural que refleja y depende intrínsecamente de determinadas condiciones culturales. La función de críticos y maestros es analizar el arte en su contexto cultural. Para poder realizar un abordaje de estos aspectos mencionados en las propuestas de enseñanza, es necesario que las y los docentes contemplen las problemáticas que emergen de los complejos escenarios actuales, tanto las artísticas como las educativas, y que permiten experiencias valiosas para transformar, en palabras de Barbosa, a las personas, cambiar su entorno individual, social y comunitario a partir de explorar y asumir diversas prácticas éticas y estéticas que, según Jiménez, Aguirre y Pimentel, propicien instancias de concebir al arte como experiencia y como relato abierto vinculados con otros procesos vitales, lo que supone debilitar las tradicionales divisiones entre arte y educación que plantea Aguirre Arriaga. De esta manera, la integración de las artes en la escuela, entre las que se incluye teatro, implica generar procesos que promuevan el pensamiento proyectual, el trabajo colaborativo, el intercambio de saberes y la apuesta por las experiencias transdisciplinarias, considerando la posición privilegiada que asume el arte como campo de conocimiento que favorece la formación integral de los y las estudiantes, ampliando oportunidades para generar experiencias estéticas que contribuyan a una formación emancipadora. Podríamos colocar un interrogante. ¿Cómo propiciar entonces propuestas poderosas en la trayectoria escolar desde teatro? Pero a la vez teniendo en cuenta las metas de aprendizaje como un material valioso para orientar el trabajo docente y también el de directivos escolares como mediadores, tal como veníamos comentando. Sería una invitación que implicaría el compromiso de proveer de experiencias significativas a lo largo de la trayectoria escolar e involucrarse en un trabajo sostenido sobre el uso de recursos y formas innovadoras de trabajo institucional. Una de estas innovaciones podría centrarse en propiciar un trabajo colaborativo por proyectos, haciendo foco en algunos aspectos que serían orientadores de los propósitos del campo de la educación artística, tales como derecho a disfrutar de las expresiones artísticas, participación plena de todos en la vida cultural, acceso a los bienes simbólicos, posibilidad de creación y expresión. Esto requiere también prever acciones formativas de los docentes de educación artística para poder ser mediadores culturales que puedan realizar una selección crítica del repertorio teatral destinado a las infancias y a las y los jóvenes. Como ejemplo, podríamos tomar un aspecto esencial en la escuela: el derecho de las niñas, niños y jóvenes a disfrutar de expresiones artísticas como espectadores,
y cómo este derecho se concreta y se profundiza a través de las progresiones de aprendizaje propuestas desde un trabajo colaborativo. Se entiende que ser espectador es un modo activo de participación cultural, es construir sensibilidad, pensamiento crítico y pertenencia. En el nivel inicial, disfrutar y valorar espectáculos teatrales en sus diversas formas, técnicas y poéticas del ámbito local, oficial o independientes, y participar en producciones teatrales de creación colectiva. Estas experiencias tempranas son fundamentales porque siembran la curiosidad estética y son oportunidades para apropiarse de manera progresiva de los códigos y modos específicos de hacer del arte teatral, según Chapato, y que, según Sormani, enriquece al niño porque le ofrece un universo imaginario externo a él que se suma y se funde con su propio juego interno. En el nivel primario, el derecho a disfrutar de obras teatrales se va consolidando hacia la participación de la vida cultural, no solo a presenciarla, sino también a interpretarla y valorarla. Se introduce la idea de que cada obra responde a una mirada del mundo. Lo podemos apreciar en las siguientes metas. En los primeros años de la primaria, mostrar interés y desarrollar su deseo por espectar producciones teatrales oficiales e independientes de su localidad, para hacer valoraciones estéticas como espectador, mediante prácticas de escritura y oralidad. Luego, en este mismo nivel educativo, analizar crítica y reflexivamente las producciones teatrales propias de sus pares, de sus grupos o de elenco del medio local o regional, comprender los contextos de producción e incorporar vocabulario de la disciplina, caracterizando las poéticas de las obras de manera oral o escrita, para que en los 2 últimos años se exprese de la siguiente meta: enriquecer su repertorio cultural a partir de la apreciación de diferentes modos de teatralidad, poéticas y estéticas que le permitan observar aspectos de la realidad de modo estético y ampliar sus marcos de referencia. En la educación secundaria, el teatro se concibe como espacio de experiencia, reflexión y ciudadanía cultural. Se lo reconoce como patrimonio cultural material e inmaterial, ligado a la historia, la política, los territorios y las identidades. Se explicita en la siguiente meta: reconocer el teatro como parte del patrimonio cultural material e inmaterial, atravesado por dimensiones sociales, históricas, políticas, territoriales, así como legitimar el derecho a participar de acontecimientos teatrales desde la expectación en el marco de un proceso de alfabetización estética más amplio. En este nivel educativo, el disfrute estético incluye la comprensión de los contextos de producción. En sus enunciados se observa que se legitima el derecho a participar como espectadores en acontecimientos teatrales e indagar sobre los espacios teatrales del territorio. Ser espectador es también construirse como sujeto cultural con voz y memoria. Se prevé que las y los estudiantes profundicen en comprender el teatro como campo del arte y práctica social, donde mirar una obra es una oportunidad que brinda la escuela para pensar el mundo desde el arte. Como contribución, es oportuno recuperar algunos de los aportes teóricos que orientan la enseñanza del teatro en los niveles educativos obligatorios y que nos invitan a pensar con mayor precisión en los modos de intervención docente. En el nivel inicial, desde el teatro, atender a sus particularidades en relación a algunos puntos que menciona Sarlé, las características evolutivas de la infancia. Debemos, dice Sarlé, recordar que la edad de los niños y el sesgo evolutivo de sus procesos cognitivos le otorga a la enseñanza de contenidos conceptuales una cierta particularidad. 2. La socialización enmarcada en los saludos, momentos de intercambio, canciones y rutinas cotidianas ocupan parte del tiempo escolar. El docente puede atribuirle a estas prácticas un sentido en el proceso de construcción de significados compartidos. Y 3. El juego,
es, en primer lugar, una característica de la naturaleza infantil que debe ser utilizada por el maestro para lograr mayor eficiencia. La autora nos advierte que las creencias acerca del nivel inicial como mundo feliz y la importancia atribuida al juego como medio para enseñar tienen consecuencias decisivas a la hora de definir qué prácticas de enseñanza son las más apropiadas para los niños. El desafío, dice Sarlé, consiste en encontrar algunas categorías o marcos de interpretación en las que el juego, como expresión del niño y atributo de la didáctica, puede tener incidencia en la enseñanza de contenidos y no simplemente en la exploración y presentación de los mismos. En este sentido, el juego dramático constituye, como señala Chapato, la vía principal de acercamiento al teatro en este nivel, siempre cuidando que los niños primero puedan simbolizar y jugar situaciones antes de pasar a formas teatrales más organizadas. También es valioso pensar en articulaciones con otros lenguajes artísticos, música, artes visuales, expresión corporal y otras áreas de conocimiento, educación física, lengua, de modo de potenciar un abordaje integral de la enseñanza teatral. La articulación con el docente de sala es clave para adecuar las propuestas a las características del grupo, evitando adelantar contenidos teatrales si todavía no se consolidaron las bases lúdicas y simbólicas necesarias. En el nivel primario, retomando a Chapato, se vuelve central ofrecer oportunidades para que las y los estudiantes se reconozcan como productores de hechos culturales. El rol del docente es generar espacios de experimentación con materiales, códigos y procedimientos propios del lenguaje teatral, de manera que las y los niños y niñas puedan construir mensajes y formas propias. También en este nivel educativo es muy importante la articulación con el docente para adecuar las propuestas a las características del grupo. En el nivel secundario, el desafío se complejiza. Se trata de que las y los jóvenes cuenten con herramientas para participar de la cultura en sentido amplio, comprenderla críticamente y tomar decisiones frente a la circulación de bienes simbólicos. La enseñanza del teatro en esta etapa debe apostar tanto a la apreciación y contextualización de la producción artística como a la apropiación de la estructura conceptual y de los procedimientos específicos del lenguaje teatral, según Chapato. Considerar en todos los niveles la necesaria articulación entre las características de los grupos escolares, los supuestos docentes y los contenidos disciplinares para propiciar propuestas de enseñanza situada. Recuperar el juego como núcleo pedagógico de la infancia, proyectando su valor como actitud creativa en los niveles subsiguientes. Favorecer la producción cultural escolar, habilitando a niñas, niños y jóvenes a reconocerse como sujetos creadores y no meros receptores. Impulsar en la institución educativa la interdisciplinariedad, tanto en la vinculación del teatro con otras artes como en la cooperación entre docentes de diferentes áreas. Promover en las jóvenes una lectura crítica de la cultura que les permita comprender, contextualizar y transformar los bienes simbólicos que circulan en la sociedad. Con estas ideas, dejamos abierto un camino que nos invita a seguir pensando y construyendo una enseñanza del teatro en los distintos niveles del sistema educativo. Esto requiere atender a las particularidades de cada etapa evolutiva y formativa, reconociendo a la vez la especificidad del lenguaje teatral y su potencia para contribuir a la formación de sujetos sensibles, críticos y creativos, capaces de participar activamente en la vida cultural. Muchas gracias. Llegamos hacia el final de estas jornadas pedagógicas. Como hemos estado compartiendo con ustedes tanto el día de ayer como hoy, las progresiones de aprendizaje son materiales que están accesibles a nosotros para los procesos de toma de decisiones docentes que hacemos cada día en cada actividad que nos proponemos planificar, desarrollar o evaluar en nuestras escuelas. Son materiales que nos ayudan a pensar esas experiencias formativas que queremos que transcurran en nuestras instituciones.
Desde ese lugar los y las invito a que las recorran y a que también nos dejen nuevamente, como les comentaba, sus aportes en la consulta curricular. Agradezco que nos hayan estado acompañando a lo largo de estos 2 días en las jornadas pedagógicas de educación artística y también envío un agradecimiento especial a los equipos curriculares y los especialistas que estuvieron a cargo de estas 2 jornadas. Nos estaremos encontrando en la próxima jornada pedagógica y en otras instancias de formación docente que compartimos desde la Subdirección de Desarrollo Curricular. Un saludo y que tengan buena noche.